Sentí el crujido de la señal hundirse mientras mis superiores exigían una confirmación que nunca llegó con claridad. Apreté los diales, temiendo que mis órdenes incompletas dejaran a un grupo avanzando sin el apoyo que creían tener. Escuché solo un eco débil, suficiente para el sistema, pero insuficiente para mi conciencia. Desde entonces, cada interferencia suena como un recordatorio de lo que dejé escapar en aquel silencio. 1943, Frente Oriental, sector meridional de la estepa ucraniana. El deshielo de comienzos de primavera había transformado los caminos en corredores de lodo inestable. Las operaciones terrestres avanzaban con dificultad, y casi cada movimiento dependía de mensajes transmitidos por radio, señales de bengala o mensajeros que tardaban horas en cubrir distancias cortas. En aquel escenario, una división alemana reorganizaba su línea de contacto tras varios días de presión soviética. El mando buscaba mantener un frente coherente, aunque la realidad era más irregular de lo que mostraban los mapas de la sala de operaciones. Cada subunidad trabajaba con información incompleta, y la comunicación sufría interrupciones frecuentes por interferencias, desgaste de equipos y la simple distancia entre posiciones. Entre los operadores encargados de mantener el flujo de mensajes se encontraba un suboficial de transmisiones con varios meses en el sector. Su rutina diaria combinaba comprobaciones de antenas, ajustes de frecuencia y el traslado de equipos entre posiciones adelantadas. Era conocido por su carácter metódico y por la costumbre de registrar incluso mínimas variaciones en los niveles de señal. Su trabajo rara vez recibía atención fuera de los informes técnicos, pero desempeñaba un papel necesario para coordinar movimientos en un frente que cambiaba de forma constante. Aquel día se encontraba en una posición intermedia, instalada en una casa rural medio derruida, desde donde transmitía entre el puesto de mando y varios destacamentos de reconocimiento desplegados hacia el este. El equipo funcionaba con una batería que ya mostraba signos de desgaste, y la antena improvisada en el tejado sufría interferencias con cada ráfaga de viento. La situación operativa exigía prudencia. Varias patrullas soviéticas se habían aproximado a las líneas avanzadas, y algunos contraataques locales buscaban presionar caminos secundarios para dificultar la movilidad alemana. El mando decidió adelantar un destacamento pequeño para evaluar el estado de una carretera estrecha que se había vuelto esencial para el abastecimiento. La orden debía transmitirse por radio y requería confirmación explícita debido a la cercanía del enemigo y al riesgo de confusión con otras unidades. La transmisión se preparó siguiendo el protocolo habitual: frecuencia asignada, identificación y mensaje codificado. El operador ajustó los diales hasta que el zumbido de fondo descendió a un nivel aceptable. Cuando finalmente emitió la instrucción, la recepción al otro lado resultó débil, acompañada de fragmentos apenas distinguibles. No obstante, se escuchó una respuesta breve, deformada por la estática, que interpretó como confirmación suficiente según el procedimiento del día anterior. La falta de una repetición clara del mensaje debería haber motivado un reenvío inmediato o un aviso al puesto de mando. Sin embargo, en ese momento coincidieron varios factores que complicaron la decisión. Un equipo aliado en un sector cercano había solicitado prioridad en la frecuencia para informar de un incidente mecánico que bloqueaba un camino lateral. La batería principal del transmisor mostraba una caída de tensión que amenazaba la continuidad del enlace, y el propio operador recibió la visita de un mensajero que le entregó un informe urgente sobre el estado de los cables de campaña tendidos al sur. La combinación de tareas simultáneas redujo su margen de atención, y el mensaje cuya confirmación había resultado dudosa quedó archivado en la hoja de registro sin anotaciones adicionales. Mientras tanto, el destacamento al que iba dirigido el aviso se preparaba para avanzar por la carretera designada. Sus integrantes habían pasado la noche reorganizando equipo y reponiendo munición, sin conocer con detalle qué unidades quedarían a sus flancos durante la marcha. En condiciones normales, habrían recibido una actualización confirmada sobre la retirada temporal de una compañía que cubría su lado derecho. Esa información debía llegar por la misma transmisión que el operador había enviado de manera incompleta. Al no detectarse irregularidades aparentes, el grupo inició el avance a primera hora de la tarde, siguiendo el margen del camino y verificando cada cruce de forma sistemática. La zona parecía tranquila en un primer momento. No se observaban movimientos significativos y el viento arrastraba el sonido hacia la llanura.
Dificultando distinguir cualquier actividad lejana, el destacamento esperaba encontrar restos de vehículos dañados o huellas recientes que indicaran actividad soviética, pero en lugar de ello hallaron un tramo de carretera sorprendentemente despejado. El sargento al mando interpretó ese silencio como un indicio de que la unidad vecina seguía operando a poca distancia. No tenía motivo para sospechar lo contrario, y la ausencia de disparos reforzaba la impresión de cierto control del terreno. La realidad, sin embargo, era distinta. La compañía que debía situarse al flanco del destacamento había recibido órdenes de replegarse hacia una línea posterior para reorganizarse. Ese repliegue se efectuó horas antes, tras una escaramuza que había dejado la posición expuesta. El puesto de mando había comunicado la modificación de la línea mediante el mensaje cuya confirmación no quedó registrada adecuadamente. En la práctica, el destacamento avanzó creyendo que contaba con cobertura lateral, cuando en realidad quedó aislado en un sector vacío, sin apoyo cercano. Conforme progresaba la tarde, el cielo adquirió un tono gris uniforme y las nubes bajas comenzaron a descargar una ligera llovizna. El lodo volvió más exigente cada paso y redujo la visibilidad en los campos abiertos. Las patrullas de reconocimiento soviéticas, familiarizadas con aquel tipo de clima, aprovecharon la falta de contraste para moverse con cautela entre las hondonadas. Fue una de esas patrullas la que detectó la presencia del destacamento alemán a media distancia. No se produjo un enfrentamiento inmediato, pero la observación bastó para que los oficiales soviéticos planearan una maniobra envolvente limitada con el fin de frenar el avance enemigo. En el puesto de mando alemán, la tarde transcurría marcada por la acumulación de informes breves. Varios comandantes de compañía transmitían dificultades logísticas, y la atención estaba centrada en un cruce estratégico más al norte, donde se preveía un posible intento de ruptura. La ausencia de un reporte desde el destacamento avanzado no generó alarma inmediata, ya que era habitual que estas unidades tardaran varias horas en enviar novedades. El operador de radio continuaba intentando estabilizar su equipo, y en un momento determinado registró una interferencia que atribuyó a variaciones atmosféricas. La posibilidad de que esa interferencia proviniera del destacamento aislado intentando comunicar su situación no fue evaluada de inmediato. Al caer la noche, la patrulla soviética ejecutó su maniobra con una serie de disparos breves destinados a fijar al grupo alemán en una zona de escaso abrigo. El destacamento respondió desde posiciones improvisadas a lo largo de una zanja natural, intentando orientarse en un terreno que no conocían en detalle. Durante los primeros minutos, el sargento aún creía que podría recibir apoyo desde su flanco derecho. Ordenó mantener un volumen de fuego moderado y conservar munición para un eventual repliegue. Sin embargo, a medida que avanzaba el intercambio, la ausencia de refuerzos empezó a revelar la magnitud del aislamiento. Intentaron establecer contacto por radio, pero las señales regresaban con distorsiones irreconocibles. El operador del destacamento repitió llamadas durante fragmentos de la noche, sin obtener una transmisión clara. Creyó percibir un eco lejano en una frecuencia secundaria, aunque no pudo asegurarlo. Ante la falta de respuesta, el sargento ordenó un movimiento lento hacia una línea de árboles que ofrecía mejor ocultamiento. La maniobra se realizó en silencio, intercalando pausas para escuchar cualquier indicio de actividad enemiga. El terreno se volvió más irregular y la lluvia transformó algunos tramos en charcos profundos que frenaban el avance. En paralelo, el puesto de mando seguía recibiendo informes de otros sectores. Uno de ellos mencionaba la posibilidad de intensificar la vigilancia en la carretera que el destacamento investigaba, y pues se sospechaba un movimiento lateral soviético. La indicación de reforzar ese punto nunca llegó al grupo adelantado. El operador, todavía convencido de que su mensaje matutino había sido comprendido, no detectó la necesidad de reenviar aclaraciones. Por la noche, el desgaste de la batería redujo el alcance de las transmisiones, y cualquier comunicación se volvió aún más improbable. La madrugada trajo cierta calma temporal en el frente inmediato del destacamento. Los soviéticos habían cesado el ataque para reorganizarse, y el silencio regresó en intervalos prolongados. El sargento aprovechó para evaluar el terreno y buscar un punto que permitiera un retorno seguro hacia las líneas principales. Sin mapas actualizados y sin confirmación de la posición de unidades amigas, debía basarse en referencias visuales que resultaban poco fiables en la penumbra.
Aún así, decidió avanzar hacia el suroeste, confiando en que encontraran algún reconocimiento amigo antes del amanecer. La marcha se prolongó más de lo previsto. En varios momentos creyeron divisar luces lejanas, quizás procedentes de vehículos o fogatas ocultas tras colinas bajas. Cada vez que intentaban acercarse, las señales desaparecían, lo que dificultaba distinguir entre unidades propias y enemigas. El cansancio acumulado comenzó a influir en la precisión de las decisiones. Tras horas de desplazamiento discontinuo, el grupo decidió establecer una posición temporal al borde de un bosque fragmentado. La idea era esperar la primera luz del día para reorientarse con mayor claridad. El puesto de mando, mientras tanto, iniciaba un nuevo ciclo de comunicaciones. Durante las verificaciones matinales, un oficial de operaciones notó que no había llegado ningún reporte reciente del destacamento. Solicitó al operador revisar el registro del día anterior. Fue entonces cuando se observó que la confirmación del mensaje clave no estaba consignada con los caracteres habituales que certificaban cercanía y claridad. La anotación incompleta generó dudas sobre si el destacamento había recibido toda la información necesaria antes de avanzar. Se intentó establecer contacto inmediato, pero la falta de respuesta complicó la evaluación. Al amanecer, el destacamento divisó columnas de humo que se elevaban desde un poblado remoto. No podían determinar si el origen era resultado de un enfrentamiento reciente o de actividades domésticas interrumpidas por el conflicto. Prosiguieron la marcha hacia una elevación que ofrecía buena vista del terreno circundante. Desde la cima se percibieron movimientos dispersos en dirección opuesta. El sargento ordenó detenerse y mantener posiciones mientras intentaba contactar por última vez al puesto de mando mediante señales codificadas de bengala. Las bengalas ascendieron y se disiparon rápidamente sin recibir respuesta visible. Horas después, un equipo alemán de reconocimiento que regresaba de una misión lateral avistó al destacamento. Los encontró fatigados, con munición limitada y sin claridad respecto a la situación general del frente. La sorpresa del encuentro fue mutua. El equipo de reconocimiento informó que la unidad que debía cubrir el flanco llevaba casi un día replegada. La noticia confirmó que el destacamento había realizado toda su operación, creyendo estar acompañado cuando en realidad avanzó dentro de un vacío de apoyo. El enlace de radio defectuoso y la falta de confirmación del mensaje habían permitido que esa situación se prolongara durante un periodo crítico. El regreso del grupo al área principal se realizó de manera ordenada, aunque con evidente desgaste físico. En el puesto de mando, el debriefing posterior se centró en los procedimientos de transmisión. El operador explicó las interferencias, la coincidencia de tareas y la interpretación errónea de la confirmación incompleta. Los oficiales tomaron nota de la secuencia de hechos sin atribuir responsabilidades estrictas, conscientes de que la combinación de factores técnicos y contextuales había influido decisivamente. Las conclusiones señalaron la necesidad de reforzar la verificación de mensajes, especialmente en situaciones con equipos deteriorados o condiciones atmosféricas inestables. A nivel institucional, el incidente se clasificó como una desviación operativa sin consecuencias estratégicas relevantes, aunque se reconoció que pudo haber generado un riesgo mayor si las patrullas soviéticas hubieran presionado con mayor intensidad. El informe recomendó aumentar la redundancia en los enlaces y limitar la cantidad de tareas simultáneas asignadas a un solo operador cuando el estado del equipo fuera incierto. También se sugirió revisar el protocolo de confirmación para evitar interpretaciones ambiguas en transmisiones débiles. El destacamento continuó con sus funciones días después, ya integrado nuevamente en la línea. Sin recibir un reconocimiento formal por su actuación, la experiencia quedó registrada únicamente en informes internos y anotaciones técnicas. El operador de radio ajustó sus métodos de trabajo, prestando mayor atención a cada irregularidad en la recepción, incluso cuando las circunstancias parecían rutinarias. Con el tiempo, el episodio se convirtió en un ejemplo utilizado en sesiones de instrucción para ilustrar los efectos de una confirmación incompleta en un entorno operativo complejo. No generó cambios inmediatos de gran escala, pero dejó una huella silenciosa en la forma en que varias unidades revisaron sus hábitos de transmisión. Así quedó integrado en la documentación de aquel sector, como un recordatorio discreto de las consecuencias que podía acarrear un mensaje que nadie confirmó con claridad suficiente.